Bueno, como todos saben, en este momento vamos a leer algunos versículos de la parashá de la semana que viene y más tarde vamos a ver el mensaje de hoy. Esto es un anticipo de la parashá de la semana que viene. La próxima parashá es Mishpatim, que quiere decir juicios. Estamos esta vez en Sefer Shemot, Éxodo, capítulo 21, a partir del versículo 1. Vamos a leer nada más que algunos versículos. Es para saber de qué trata la parashá que viene. En esta parashá vemos los temas terrenales que tienen que ver con la convivencia. Ayer yo expliqué, cuando leímos sobre los 10 mandamientos, Aseret Adibrot, expliqué lo que era, que había mandamientos, preceptos establecidos por Dios, que no es la ley, es palabra de Torá. Ley es lo que le agregaron los hombres. En el texto hebreo, en la Torá, jamás habla de ley. La ley es un invento que han hecho con las traducciones. La ley es el legalismo, lo que le agregaron los hombres, que es lo que sí vino a abrogar el Señor. El Señor vino a hacer cumplir las leyes de Dios, no de los hombres. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de palabra de Dios, Divrei Torah, palabras de la Torah, no de ley. Y ayer expliqué en la parashá Yitro, Jetro, que es donde se ve Éxodo 20, los mandamientos, y hay preceptos que estableció Dios entre el hombre y Dios, a cumplir del hombre con Dios, y preceptos entre el hombre y su prójimo. Así están divididos. Acá en esta parashá vamos a ver la próxima semana, y un anticipo ahora, los temas terrenales que tienen que ver con la convivencia, con la coexistencia pacífica, el convivir pacíficamente con nuestros hermanos. Una convivencia armoniosa, donde sí se aplica el Salmo 133:1. Que todos conocen la canción, habitarán los hermanos juntos. Bueno, jamás dice habitarán los hermanos juntos, jamás habla de eso. Esos temas de traducciones. Lo que dice, se sentarán los hermanos juntos. Porque en Shabbat nos sentamos a adorar a Dios. En el templo nos sentamos a adorar a Dios y a compartir entre nosotros el amor de este Dios. Qué bueno y agradable es sentarse los hermanos juntos en armonía. De eso está hablando esta porción. Pero hay algo curioso para establecer y analizar antes de entrar en la lectura de los versículos, porque no todo es entrar en los versículos, también es entender de qué vamos a hablar. Y yo voy a dar una lista de cantidad de versículos referidos a distintos temas en esta porción. Mishpatim, juicios. Los juicios habla de la justicia de Dios. Un juicio está ejercido por la justicia. ¿De quién? La única justicia que existe, no hay otra, la de Dios. La de los hombres es una mentira, es una fantasía, es una utopía, no existe. La paz de los hombres no existe tampoco. La única paz verdadera es la de Dios, la que Dios pone en nuestros corazones. Fíjense. Primero, leyes sobre los esclavos, 11 versículos. En esta porción hay 11 versículos que hablan de las leyes sobre los esclavos. Que ya analizaremos algo chiquito hoy, el viernes que viene el resto, que es la esclavitud en realidad. Vamos a ver si realmente salimos de la esclavitud. De Egipto sí, pero de otras no. Cambiamos esclavitudes. Leyes sobre esclavos, 11 versículos. Presten mucha atención al número de versículos para ver qué importante es esto. Esto es lo que se llama análisis bíblico. ¿Está bien? No memorizar el versículo sin saber de qué estamos hablando. Leyes de actos de violencia, 14 versículos. Leyes de responsabilidad de amos y dueños, 11 versículos.
No estamos estudiando matemáticas, estamos aplicando las matemáticas. Leyes sobre la restitución por robo de más cosas, 15 versículos. Leyes humanitarias, 44 versículos. Leyes humanitarias entre los hombres, de lo que tenemos que hacer para convivir con nuestro prójimo, en amor, en paz, amándonos aunque pensemos diferente. No decir, vos no sabes nada. Amándonos aunque pensemos diferente. Respetándonos como hijos de Dios todos nosotros, aunque pensemos diferente. Leyes humanitarias, 44 versículos. Récord total. Fiestas de peregrinación, 5 versículos. Envío del ángel para guiar al pueblo de Israel, 14 versículos. Moshe y ancianos en monte Sinaí, 18 versículos. Dinero de rescate para expiación de personas, el medio shekel, 6 versículos. Leyes humanitarias, 44 versículos. Casi nada, ¿no? Lo más importante para Dios, la convivencia entre los seres humanos. El respeto de uno al otro. El respeto significa no invadir al otro, ni imponer nada al otro, ni siquiera imponerle que crea como nosotros, mucho menos. El amor al prójimo implica el respeto al prójimo. Si el Señor dice amarás a tu enemigo, cuanto más solo al que piensa diferente, ¿no? Y lo que hacemos es imponer, vos tenés, ¿qué tenés? Que nada. ¿Cómo que tenés? ¿Qué es esto? Poneme un revólver en la cabeza para que crea, ¿qué te pasa? Yo no obligo a nadie a creer en él. Seguime si querés y no es abuso. Las normas de derecho civil y penal fueron decretadas en Sinaí. Los mandamientos, todo. Todo lo que hay que cumplir desde el corazón y la mente en la acción en Monte Sinaí. ¿Para qué fue todo eso? Para vivir libremente el amor de Dios, vivir en libertad entre nosotros, sin que nadie le imponga nada a nadie, solo que la conciencia y el corazón nos guíe a cada uno de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Todo para qué? Para entrar a Canaán, porque esto era para imponer en Canaán, en el desierto que podían convivir si estaban trasladándose para el otro. Nadie podía tener su propio terreno ni nada. Esto es a partir de la toma de Canaán. Porque ¿qué tenían que hacer al toma de Canaán? Santificar la tierra con el nombre de Dios. Bajar la gloria de Dios a la tierra, santificando su nombre con nuestras actitudes. Para echar a los cananeos y que ese lugar se declaró lugar santo. Para eso teníamos que estar en santidad. Y para estar en santidad teníamos que tener las normas de convivencia antes de entrar. Para que allá no tengamos que pelear entre nosotros para ver cómo íbamos a establecer las leyes. Dios nos las dio, ya está. Él pensó en todo. No tenían que pensar en nada, simplemente aplicar lo que Dios dijo que aplicaran, nada más. No hay que buscar quién ponemos de diputado, quién de senador, nada. Estaban los ancianos. Genaro no estaba todavía ahí, ¿eh? Sí. Es viejo, pero no estaba todavía ahí. Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia, escuchen bien, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Recién ahí tendremos justicia. No antes. Solo cuando Dios reina en el corazón de los hombres y en el lugar donde estamos, hay justicia. Ningún político va a establecer justicia, jamás. Ningún economista. La mano se cierra para acá. La de Dios es así. La del hombre es así. Todo para mí. Es lamentable, pero es así. Ahí es cuando aflora el Yetzer Hará, el instinto del mal, con el poder y demás. 21:1. Si me vienen a buscar ya saben por qué. Pero hay que respetar la autoridad, ¿eh? No importa qué gobierno esté, hay que respetarlo. Dios lo puso por algo.
a quien sea. Si Dios lo permite, por algo es. No hay que hacer absolutamente nada. Caen por su propio peso, quédense tranquilos. Miren si caerán por su propio peso. Chávez dijo que odiaba a Israel desde lo más profundo de sus entrañas. Le vino el cáncer en las entrañas. ¿Se acuerdan? Ojo con lo que se dice. Maduro dijo algo parecido hace poco con respecto a Dios. De Maduro que va a caer. Se olvidó lo que le pasó a su antecesor. Y así caen, solitos caen, no hace falta hacer nada, no hace falta manifestaciones callejeras, no hace falta nada, solitos caen, Dios los tira. Pero en el momento que Dios decide, no cuando decidimos nosotros. Es mentira que decidimos algo nosotros, no nos la creamos porque no es cierto. Él decide. Vivimos diciendo que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bueno, y entonces hay que dejar que Él haga su voluntad. No le digamos lo que tiene que hacer, lo sabe muy bien. Tenemos que escuchar lo que nosotros tenemos que hacer de Él, eso sí. 21.1. Estas son las leyes que les propondrás. Vamos a leer algunas nada más. Desde el hebreo dice, el 21.1, y estas son las leyes que pondrás delante de sus rostros o delante de ellos. Acá, para que lo vean bien clarito. Pero fíjense, dice, estas son las leyes que les propondrás. Solamente estas, es decir, no son otras leyes. Son estas. Ninguna otra que nadie invente o modifique. Estas son las leyes que les pondrás. Solo estas, ninguna otra. Todo lo demás es mentira. Hay que leer bien las palabras. Estas son las leyes, no otras. 21.2. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al séptimo saldrá libre de balde, dice la Reina Valera. ¿Qué dice el texto hebreo? Dice, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. No dice de balde, el hebreo dice gratuitamente, gratis, sin pagar nada, sin pagar rescate, sin nada. 6 años esclavo y se terminó. Se terminó. Entonces el que se ponía como esclavo sabía que esto llegaba a su fin algún día. Sabía que eso iba a terminar. A los 6 años iba a ser libre. Iba a volver a ser lo que fue. Eso hizo el Señor con nosotros. Él hizo que volvamos a ser lo que fuimos. Libres, porque cuando el Señor Dios hizo la creación y creó al primer hombre y a la primera mujer, los hizo libres. Los creó libres. Es volver al origen. Cuando aceptamos al Señor, y bendito Dios por esto, volvimos a ser libres. ¿Lo saben o seguros? No se esclavicen más con nada entonces, porque somos libres. No se aten a nada más que a Dios. Acuérdense que somos libres. Lo aceptamos y Él nos liberó de todas las culpas. De todas las culpas nos liberó, las cometidas y las que vamos a cometer. ¿Saben de qué nos liberó también? Y lo siento por los que creen diferente. Del pecado original. Si nos liberó de todo, nos liberó de todo. Tampoco tenemos la culpa del pecado original. ¿No es cierto? Nos liberó de todo, todo es todo. No dice los libré de todo, pero no del pecado original, ¿eh? De todo. Volvimos a ser libres, totalmente. Hay que tomarlo esto, ¿eh? Y dejar de ser esclavos de nuestras angustias y dolores porque ya no están, se fueron con Él. Si no lo creemos es porque no creemos en Él, ni en su poder redentor. Ojo con esto, ¿eh? Somos verdaderos hijos de Él, liberados, como los celulares, liberados. Pero más que eso. Él ya pagó por nosotros el celular, hay que pagarlo. Esta primera ley está dedicada a proteger al que cayó en desgracia. El que cayó en desgracia está protegido por esta ley. Es por un tiempo nada más. Lo sacudiré por un tiempo, pero después les mostraré todo, dice el Señor. Está dedicada a proteger al que cayó en desgracia
de sus derechos de ser libre. Después de 6 años va a ser libre totalmente, sin pagar absolutamente nada. Ya pagó con su esclavitud y bastante. Qué casualidad que dice 6 años. La Shemitá también, el descanso de la tierra en Israel se sigue cumpliendo. 6 años trabaja la tierra, el 7º descansará tu esclavo, tu buey y todos tus animales, todos a descansar 1 año, para que todos repongan energías. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Por lo mismo, a los 6 años deja de ser esclavo y ser libre el 7º. Por lo mismo que el 7º se descansa, y la tierra también, y el hombre también. 21:15. El que hiera a su padre o su madre morirá. Ayer hablé de esto en los 10 mandamientos. Los padres son los que nos dan la vida. Dios también nos da la vida, y a los padres les dio el don de procrear porque Él se los dio. Por eso los padres están considerados casi un poquito menos que Dios. Entonces, el que maltrate a padre o madre morirá. Morirá realmente, ¿eh? 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Leyes humanitarias, de convivencia. 21-23. Porque si tú llegas a afligirlos, ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Perdón, me fui al 22. 1000 perdones. Acá está, 1000 perdones. 22, me fui a otro lado. Les pido disculpas. Es la emoción. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y esta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, fíjense, acá vamos a ver cómo de alguna forma la ley talión en el judaísmo no se puso en práctica jamás. La famosa ley de talión, que es mano por mano, ojo por ojo y diente por diente. Pero si le causa otro daño, entonces pagarás vida por vida. No es que lo matará, no es que tendrá que morir, no dice que tendrá que morir. Pagarás vida por vida, es decir, pagarás el costo de esa vida económicamente. Pagarás vida por vida. No es que tendrán que morir, como dijo el que maltrata a sus padres. Hay casos donde, como el asesinato premeditado, que sí, ahí se morirá. El asesinato premeditado, la intención de matar, pero no lo que es por accidente. 22-21, ahora sí, 22-21, por eso me equivoqué. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Es decir, la discriminación por el origen fue. Yo les puedo asegurar lo difícil que es ser extranjero. Fuimos extranjeros 12 años en Israel con mi esposa y siempre nos hicieron sentir que éramos extranjeros. Los primeros 5 años fueron lágrima tras lágrima, a ese punto. Maltratados, manoseados, así fue. Lágrima tras lágrima, 4 o 5 años hasta que fuimos aceptados. Extranjeros fuimos en Egipto. Y este es un país que está formado por extranjeros. Nativos de toda su historia familiar, no hay. Todos nuestros antecesores vinieron de Europa, todos. España, Italia, Rusia, Polonia y demás. Ucrania. Nativo, descendiente de aborígenes, no hay. Así que ojo con tratar más extranjeros. Pues nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, padres fueron extranjeros. Mis padres fueron extranjeros. Yo soy hijo directo de extranjeros. Así que no nos creamos que podemos maltratar a alguien porque también fueron nuestros padres extranjeros. El extranjero es un desvalido, sea económico, sea por falta de familia, falta de amigos, falta de idioma, falta de todo.
Es terrible, se los puedo asegurar. 22-25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Se prestaba dinero solamente para evitar que un integrante del pueblo cayera en desgracia. Y era para ayudar, no para que lo ayuden a uno ganando terribles sumas. Además de no humillarlo y no permitir que pase vergüenza. La usura está prohibida en el judaísmo. Sin comentarios. Lástima que no se aplica muchas veces. Sin comentarios. Porque ojo con eso de que el judío usurero, porque no quieran ir a ver al gallego o al tano, Así que hay mucho para hablar del tema. Es más, hay una razón histórica por la cual el judío hizo dinero. No todos, hay muchos en las villas, créanlo o no. Pero eso es tema, harina de otro costal, no es para hoy. Hay una razón histórica y tiene que ver con el cristianismo. Al judío en la Europa medieval no se permitía hacer nada porque era judío. Ni integrar ejército, ni tener negocios, ni estudiar, nada. Tuvieron que empezar a deambular como podían. Todo estaba prohibido para los judíos porque habían matado a Jesús. Y lo obligaron a capacitarse a ver cómo podía sobrevivir. Y ya históricamente habían aprendido de los fenicios a comerciar, igual que los árabes. Y empezaron a comerciar. Y después los reyes les pedían plata prestada. Y cuando no les podían pagar, los mataban. Harina otro costal, eso es para otra materia, que darle algunas en el instituto. De estos temas habla esta para allá que veremos el viernes que viene. El que la quiera escuchar, el viernes que viene están invitados. Publicidad me mandé, ¿no? ¿Cómo vamos a entregar lo que no tenemos? ¿Cómo vamos a transmitir lo que no sabemos si no estudiamos? ¿Cómo contestamos preguntas al no creyente si no sabemos lo que hay en las Escrituras? ¿Cómo saciamos al que lo busca en serio y no conoce su palabra? Tenemos que estudiar. Hacedores de la palabra. Hay que estudiar. Hablando en criollo, hay que quemar una parte del cuerpo que apoya la silla y hay que quemar los ojos y a veces el cerebro para entender lo que hay escondido detrás de cada palabra en las Escrituras. Hay que estudiar. Para algo nos regaló esta palabra, para que la entendamos. Para algo nos dio el Ruach HaKodesh, para comprender lo que Él nos quiere decir. Solamente así podemos transmitir con excelencia su palabra, conociéndola. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4. ¿Su nombre era Juan? No era Juan. Yohanan. Ese es su nombre. Yohanan. Juan es una traducción. Yeshua y la mujer samaritana. Me encanta este pasaje. En este pasaje hay historia judía. Hay historia judía. Hay una historia con el monte Gerizim. Hay una historia con un lugar de Jacob. Hay una historia judía. 4:1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. 4:2. Aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. 4:3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea era en el sur
donde estaba Jerusalén, y la Galilea es el norte. La Galilea es todo el norte de Israel, es el Galil, la Galilea. (4:3) Salió de Judea y se fue otra vez a la Galilea. En esos tiempos ya había oposición contra el Señor, contra Yeshua. ¿De parte de quiénes? De los fariseos. Estaba molesto por las cosas que decía y porque ya estaba siendo popular. Una de las cosas que molestaba era que decía que era Dios en la tierra, entre tantas otras. Recién había comenzado su ministerio y por eso Yeshua no quería en ese momento confrontaciones. No quería involucrarse en discusiones con los fariseos todavía. Sobre el bautismo, porque eso también era todo un tema. Y por ese motivo se fue de Judá, hacia la Galilea. Y quería pasar un tiempo allá. Y no perder tiempo dejando de cumplir con su misión. El Señor no perdía tiempo. El Señor no estaba 2 años con una persona para ver si lo convertía. Nosotros queremos reemplazar a Dios muchas veces. Lo tengo que convencer. No tenemos que tirar la semillita. ¿Cuándo va a hacer explosiones? Porque ese es el trabajo del Señor. El que modifica los corazones es Dios, no nosotros. Nosotros somos sus emisarios. Tiramos la palabra y después florecerá cuando tenga que florecer. Eso de estar siguiendo y siguiendo a una persona es un error de los hombres. No tiene que ver con Dios. El Señor no seguía a nadie. Síganme a mí si quieren. Y Él seguía su camino. No perdía tiempo. Iba a lo productivo, a lo que producía frutos, no a lo que se pierde el tiempo y no se hace el trabajo. Él no quería perder tiempo dejando de cumplir su misión. Por eso cuando Pedro quería construir las cabañas, cuando la transfiguración, el Señor con Moisés y Elías, y quiso construir, quedarse con ellos porque él quería seguir en la presencia del Señor. Y el Señor dijo, no, anda a hacer tu trabajo. Si nos quedamos todo el tiempo en la presencia del Señor, ¿quién va a hacer el trabajo? En ese momento, la tierra prometida tenía 200 kilómetros, de norte a sur, ahora tiene 600. Y estaba dividida en 3 partes. Ahora de norte a sur hay 600. Con el auto en un día se recorre. Eso es Israel. 42 kilómetros cuadrados menos que la provincia de Tucumán. Eso es Israel. Esto, nada. Está dividida en 3 partes. Al norte la Galilea, en el sur Judá, y en el medio Shomrón. ¿Qué es Shomrón? Samaria. En el medio. Entre Judá y la Galilea estaba Samaria. Que era Samaria la capital de lo que fue el reino del norte. Cuando se dieron las 12 tribus. 10 en el norte, 12 en el sur. 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. En realidad no era necesario. No lo era. Para cortar caminos sí, pero no era obligación. Había que dar una vuelta muy larga y se podía evitar Samaria. En el judaísmo se evitaba Samaria. Los samaritanos eran paganos ya no eran hebreos. El camino más corto era pasando por Samaria. Eran 3 días de recorrido. Si no, tenía que pasar por otros caminos mucho más largos. Tenían que cruzar el Jordán para el otro lado, bordear todo por allá, lo que ahora es Jordania y después Siria, y entrar por el norte. El tema del problema que había entre Judea y Samaria. Por eso siempre se aconsejaba hacer el camino más largo y evitar Samaria. El mismo Señor le dijo a los discípulos, no vayáis ni a los gentiles ni a los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No a los samaritanos, no a los gentiles tampoco. A mi pueblo, solamente.
Era común seguir el camino más largo, que era alternativo para no pasar por Samaria y no contaminarse. Por un tema de purificación, no podían pasar por Samaria porque era un lugar contaminado de idolatría y paganismo. ¿Qué pasó con Samaria? El reino del norte, Salomón y su descendencia, cuando se dividieron los reinos, Salomón todavía estaba vivo, los hombres se mezclaron con mujeres cananeas y moabitas y tuvieron hijos. Esos hijos ya no eran hebreos porque es por vientre, según la halajá, según la ortodoxia, ¿no? Según el Estado de Israel, por padre puede ser aceptado para ir a Israel. Entonces ya no eran considerados, porque era descendencia de Abraham con Sara, no con Agar. Si no, Ismael hubiera sido hebreo. Y los ángeles de Abraham le dijeron, en Isaac tendrás descendencia, no le dijo en Ismael. Pero el Señor, como era el Señor, decidió ir por el camino más corto y pasar por Samaria. ¿Qué miedo podría tener el Señor de pasar por Samaria? Él se iba a poder contaminar, él era perfecto. ¿Cómo se iba a contaminar? Por eso tampoco nosotros tenemos miedo de contaminarnos con el mundo, si estamos bien parados en él. Nosotros tenemos que contaminar el mundo. Ellos no pueden con nosotros, porque ¿qué somos nosotros más que qué? Vencedores. ¿O no? Si creemos realmente en él, si está acá de verdad. El Señor eligió el camino de Samaria, ¿por qué? Para poder cumplir parte de su misión. Su misión era ir a todos, no solo a los hebreos. Él tenía que llevar el amor de Dios a la humanidad. Por eso a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo tu pueblo hebreo, todas las familias de la tierra. Génesis. Y él vino a cumplir eso, a bendecir a todas las familias. Él iba a la prostituta, a los publicanos, a lo más odiado de la sociedad. Segunda de Reyes 17:24 habla de lo que hizo Asiria en esa zona cuando el reino del norte cayó en sus manos. Vamos a ir. Segunda de Reyes 17:24 dice, el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y la puso en sus ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Esto fue cuando el exilio en Asiria, cuando Asiria ataca y destruye las 10 tribus del norte y se lleva cautivos a los pueblos. Pero quedaron muchos hebreos de todas formas. Y ahí vino la gran mezcla. Los hebreos y los asirios se mezclaron entre ellos, más los cananeos y moabitas. Y así pasó todo esto. 4:5. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado de viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Alguna vez expliqué esto de la hora sexta, la hora cuarta. El tema es así. Esto está basado en el horario de trabajo de la gente en esos tiempos. El día de trabajo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Por lo tanto, en eso está basada las horas. A partir del comienzo de la hora de trabajo empezaban las horas. Si el trabajo se comenzaba a las 6 de la mañana y era la hora sexta, por lo tanto era a las 12 del mediodía, 6 y 6 son 12. Donde vean hora sexta, hora novena, se refiere a esto. A partir de esa semana pueden encontrar y van a entender todos los textos bíblicos que hablan de la hora sexta, novena, undécima. Los obreros de la viña habla de ese tema también, la parábola de los obreros de la viña. La hora sexta eran las 12 del mediodía. ¿Cómo se llama este servicio que estamos teniendo ahora en el judaísmo? Minjá. Minjá es una palabra que viene de menujá.
Menujá quiere decir descanso. El descanso del mediodía, a la hora de la siesta, el servicio de minjá este que estamos haciendo se puede hacer desde el mediodía hasta antes que oscurezca. Se puede hacer a la 1 del mediodía, a las 2, a partir de las 12, hasta antes que oscurezca. Se hace minjá y después arbit, el rezo de la noche. Este es el rezo que hacía Isaac. A la mañana Abraham y a la noche Jacob. Por eso son 3 veces por día en el judaísmo. Es decir, que era la hora del rezo de minjá, eran las 12 del mediodía. Cuatro seis, leo de nuevo. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Yeshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Era la hora de más calor, cuando el sol estaba en su cenit, en el punto más alto. Estaba cansado y sediento por eso. ¿Se acuerdan cuando llegan los ángeles que hizo Abraham? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, lavarles los pies. Para reflejar Lot, a los 2 ángeles en Sodoma, también les lavó los pies. Bueno, 4:7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua les dijo, dame de beber. Acá pasan muchas cosas extrañas, tenemos que entender qué pasaba acá. Primero era extraño que la mujer samaritana fuera a buscar agua a este lugar, al que fue el pozo de Jacob. El pozo estaba a más de 1 kilómetro del lugar de Samaria. Y ella vivía en Samaria y tenía agua más cerca. ¿Por qué caminar 1 kilómetro? Cosa extraña. Las mujeres del pueblo la tenían marginada. La despreciaban a esta mujer. No podía sacar agua del pozo como otras mujeres porque le echaban. Por razones pecaminosas, para ser suaves. No era una mujer muy popular entre las mujeres, pero sí entre los hombres. Quedó claro, ¿no? Entonces tenía que ir a lugares donde no había otras mujeres porque la apedreaban. Era despreciada. Como si todos fueran santos menos ella, ¿no? Bueno, en fin. La condición humana. 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Parece ser que el Señor se había entrenado a sus discípulos en este área. ¿Y de qué estoy hablando? Del odio con los samaritanos. Los discípulos del Señor fueron a buscar alimentos a Samaria, a comprarle a los samaritanos, lo cual es pecado en el judaísmo en esos tiempos, porque era negociar con paganos e idólatras, con inmundos, era inmundicia. Pero el Señor ya había entrenado a sus discípulos en el amor al prójimo y en que había que ir a ser testimonio y a predicar a todos. Entonces los prejuicios los fueron dejando de lado, por eso pudieron ir a comprar a los samaritanos. 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que expliqué antes. Primero, ¿cómo supo que el Señor era judío? La circuncisión no le vio, quédense tranquilos. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que no era de otro lugar y que era hebreo? ¿Por qué va a ser? Por el talit. Él andaba con su manto de oración todo el tiempo. El manto de oración que yo me pongo con los sitios, con los flecos. En esos tiempos el hebreo andaba todo el tiempo con el talit. Después se estableció ciertas normas para eso. Sus vestimentas. Es el manto que tocó la mujer y se sanó. Por otro lado, le sorprendió que un hombre le pidiera agua a una mujer. Eso ya no era habitual en esos tiempos. Un hombre no se podía acercar a una mujer, así como así. Ustedes vayan a Israel, vayan a las zonas ultraortodoxas
y alguna mujer acérquese a un ortodoxo a hablarle, ¿la van a apedrear o la van a insultar o le van a tirar con algo? No se puede, está prohibido. O un hombre o una mujer ortodoxa, olvídense. Yo estaba en Israel, les cuento una anécdota chiquita. Yo estaba esperando el colectivo, recién llegado hacía poco, no conocía las costumbres de allá. Estoy esperando el colectivo y había una señora muy anciana, con bastón, medio que se caía sola, que iba a subir al colectivo. Los colectivos son altos. Y se agarró y no podía. Entonces le agarró el brazo para ayudarla, me agarró a bastonazos limpios, era una mujer ortodoxa. Me reventó la cabeza a bastonazos, me insultó, me dijo de todo. ¿Cómo me atreví a tocarle el brazo? Y yo, riéndome un poco en hebreo, le digo, señor, ¿usted piensa que yo voy a querer algo con usted? Tendría no menos de 90 años la mujer. Le digo, señor, ¿usted puede pensar que yo voy a querer algo con usted? Discúlpeme, pero fue peor todavía. Tuve que irme porque fue peor todavía. ¿Qué le iba a decir? Yo no lo podía creer. El colectivo se reía, la gente se reía. Yo que me quedé helado, no lo podía creer. Bueno, en fin. Y menos todavía un judío, una samaritana. ¿Cómo un judío va a hablar con una samaritana? Ni con una mujer, y menos siendo de Samaria. La mujer no entendía nada. Lástima que hoy en día tampoco muchos entienden nada del Señor, ¿no? Qué lástima. Un hombre no podía hablar con una mujer, y menos un erudito, un sabio, menos todavía. Ni siquiera el esposo con la esposa en público, ni siquiera eso. La contienda entre Judá y Samaria llevaba 400 años ya, 4 siglos. Lo que le sorprendió a esta mujer, además, que siendo despreciada por toda la sociedad, se encontraba con alguien que no la juzgaba. No lo entendía. Menos todavía la mujer estaba volviendo loca, pobrecita, imagínense. Le hablaba con respeto encima. Encima la respetaba. Era impensado para esta mujer eso, acostumbrada a que la insulten y la basureen. Así se reflejaba el carácter de amor del Señor. Así era. Juan acá nos muestra la humanidad del Señor en todo momento. Más que su divinidad, su humanidad. Acuérdense que Él se disfrazó de hombre para sufrir con nosotros. Mostró la universalidad de Dios, rompiendo todo tipo de barreras. Acuérdense cuando lo juzgaron porque se sentaba a comer con los publicanos, que era el ser humano más odiado de la sociedad, los que cobraban impuestos para Roma. Entre ellos estaba Pablo, ¿no? 4:10. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva en el judaísmo es el agua corriente no estancada. Es un agua de manantial. Y se alimenta, es un agua corriente, se alimenta de agua fresca y pura. Viene de las capas más profundas de la tierra. Es el agua que viene de las capas más profundas, el agua más pura, más sustanciosa. Ese es el agua viva. El pozo tenía una profundidad de 30 metros. Lógico que esta mujer no tenía cómo sacar agua si no tenía con qué sacarla. 30 metros tenía el pozo de profundidad. 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Y por qué siendo samaritana habla de Jacob, si no era hebrea? ¿Acaso si era mayor que su padre Jacob? Para ellos Jacob era casi un dios, prácticamente era Dios.
Los judíos, los de Judá me refiero, negaban que los samaritanos eran hijos de Jacob. No los reconocían como hijos de Jacob. Pero eran hijos de Jacob atrás de José. ¿Quién salió de José? Efraín y Manasés, los que formaron las tribus del norte. Tenían razón, eran hijos de Jacob. Pero los hebreos que no eran de Samaria no lo reconocían, no lo querían aceptar. Este pozo es el que había cavado Jacob cuando se volvió a encontrar con Esaú. 4:13. Y Yeshua le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. En esos tiempos, cuando se hablaba de agua, se hablaba de la sed de Dios que tiene el alma humana. De eso se habla en el judaísmo. Para el judaísmo, hablar de sed, se habla de la sed de Dios. Como nosotros decimos ahora hambre de Dios, así se expresaba en esos tiempos. Apocalipsis 21:6, si quieren búsquenlo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ese es el agua viva. Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer lo que estaba pensando que si el Señor le daba agua, no iba a tener que sacar más agua del pozo. No entendía lo que estaba pasando acá. Lo que quería era que le faciliten y no tenga que trabajar más. Que el Señor hiciera por ella las cosas. Y se terminó la historia. Y Yeshua no vino a aliviar el trabajo a nadie. Él vino a cambiar el interior de las personas, el corazón. A eso vino. Porque con la palabra de Dios solamente no había alcanzado, entonces tenía que venir para hacerlo personalmente. 4:16. Y ella le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y ella le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Acá Yeshua mostró quién era. Y le mostró su triste realidad y sus faltas, pero sin despreciarla. No la despreció. Le mostró la realidad mostrando que sabía muy bien quién era. Y le hizo ver una vida equivocada. Así como Samaria por influencia siria trajeron dioses, a eso se refirió con los 5 maridos. Hablaba de la prostitución del pueblo de Dios contra su propio Dios. Como el caso de la mujer de Oseas, igual. Los dioses de ellos representan la prostitución de Samaria. El 6º marido representa a Dios, que se le estaba revelando en ese momento. Porque de alguna forma todos nos casamos con este Dios, ¿o no? El Shabbat es la novia para el judío, así recibimos al Señor, como la novia recibe al novio. 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. 20. Nuestros padres adoraron a este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí está hablando del monte Gerizim. Los samaritanos, cambiando la historia, enseñaban que monte Gerizim era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, no en monte Moriah. También los musulmanes dicen que en monte Moriah Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. Allá donde está la mezquita de la cúpula dorada, que está la roca.
Ellos glorificaban el monte Gerizim para competir con Judá, con el reino del sur. Así era, 4:21. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice que estaba llegando el tiempo que se iba a encontrar a Dios en todas partes e iban a terminar las rivalidades. Que era un momento que Dios iba a estar en todas partes, no solamente en Jerusalén. Le dice que no precisaban sacrificios y que podía encontrar a Dios en cualquier lugar. Yo también creo en eso. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Eso le contesta el Señor. Le da a entender que los judíos ocupaban un lugar exclusivo en el plan y en la revelación de Dios. Eso le está diciendo, lo cual es cierto. No por eso que seamos mejores, momentito, nada de la pavada esa, ¿eh? Pero en realidad a los que se reveló primero fueron a los hebreos. Los que recibieron la palabra escrita fueron los hebreos y la palabra oral también. Los que escucharon voz audible a Dios Padre fue el pueblo hebreo. Moisés fue el que vio a Dios directamente. Lo vio. Es verdad, no se puede negar esto. Para transmitir a toda la humanidad y compartirlo con la humanidad, por supuesto, no para quedarlo en casita. 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es para todos, es universal, en eso creemos. La entrega a Torah fue entregar una conducta moral y ética de convivencia para toda la humanidad. Eso fue lo que pasó en Monte Sinai. Unir el cielo con la tierra y vivir en armonía. (4:25) Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mashiach. Bueno, yo por esta vez lo voy a leer tal cual como dice acá. Y vamos a entender que estamos hablando de lo mismo. Son sinónimos. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es una redundancia. Mashiach, que es Mesías en castellano, es el ungido. Y Cristo viene del griego Cristo, que es el ungido. Son sinónimos. Es lo mismo. Nada más que el hebreo existió primero que el griego. Primero existió la palabra Mashiach, después la otra. El hebreo es más antiguo que el griego. Está claro, ¿no? Vamos a Deuteronomio 18. Pido perdón que se fue un poco el tiempo, pero esto es un poquito largo. 18:15. Un profeta como yo te levantará Adonai tu Dios de en medio de ti y de tus hermanos, a él oiréis. Eso me suena a la transfiguración, ¿no? 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. 19. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estamos en Deuteronomio ahora, ¿eh? 4:26, volvemos a Juan. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Los samaritanos les pasa lo mismo que a los saduceos. Creían solamente en la Torá y en nada más, no los profetas ni ninguna otra cosa. Rechazaban todo el resto. 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y dijo a los hombres,
29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? 4:30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El hecho de haber dejado su cántaro, miren cuántos detalles hay en esto. Lo lamento que sea largo, pero no hay forma de entender este pasaje. El hecho de haber dejado su cántaro implican dos cosas. Primero, que iba a volver. Nadie dejaba un cántaro así como así. Era algo costoso. Primero, la seguridad de que ella iba a volver. Y además la necesidad urgente de compartir este aviso, de que parecía que el Mesías había venido. Además, no le importó el desprecio que sentían por ello en Samaria y fue a avisar. Porque el Señor le hizo ver sus miserias y la posibilidad de librarse de sus miserias. 4:31. No tuvo más remedio que enfrentarse a esta realidad. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciéndole: come, rabí. 32. Él dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? 34. Y eso les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Y Yeshua nunca hizo lo que quiso, siempre hizo la voluntad del Padre en todo momento. Su mérito fue haber acabado la obra que el Padre le había encomendado. Ese fue su mérito. 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Está hablando de otra cosecha, la cosecha de almas. Porque todo momento es momento para cosechar almas. De eso está hablando. 37. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Otros sembraron y otros cosechan. No cosecha el mismo que sembró en el tema espiritual. Por eso no esperen que al que le predicaron ya acepte al Señor. No. Déjenlo, vayan a otro. Ganen tiempo. Ese es el tema. Los tiempos se acercan. No hay tiempo para esperar y perder. Los tiempos se aproximan y en serio es esto. Está hablando de un mundo listo para ser cosechado. Está hablando de los 4 meses porque todavía no era la época de las cosechas de las plantas. No era la estación adecuada para cosechar, todavía está hablando de la cosecha de hombres, de mujeres, de personas. Hacía calor y había sequía encima. Él acababa de sembrar las palabras y las personas estaban listas para ser cosechadas. Salmo 36:5 dice: la alegría del que trae sus gavillas. 4:39. Ya estamos terminando. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. 40, perdón. Entonces vinieron los samaritanos ahí y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Él es el Mashiach. ¿Qué pasó acá? Era el Señor, sí. Nada le impidió hacer lo que tenía que hacer. No le importó samaritanos, no le importó la ramera, no le importó lo que dijeran, no le importó los saduceos, los fariseos, los escribas, los ancianos, no le importó nada. Salió a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. No discriminó, no tuvo ningún problema en ir a donde sea. Por lo tanto, ¿somos seguidores del Señor? ¿Lo miramos a Él? ¿Queremos seguir su caminar como cantamos tantas veces? Bueno, lo que hay que hacer es lo que Él hizo.
Si bien no tenemos el mismo poder que Él tiene, sí tenemos parte porque nos lo dio. Pero en lo que estemos flojos o tengamos inseguridades, Él está atrás nuestro. Él nos está empujando todo el tiempo. Así que hay que hacer lo que Él hizo. Y no tener ningún miedo ni tapujos, ni acobardarnos, ni nada. Hay que hacer lo que Él hizo de la forma que lo hizo, con quien sea. A todos hay que ir. Y no hay que tener miedo a que nos contagie nada, porque Él tampoco lo tuvo. Porque estamos bien parados en Él, bien firmes en Él. Nada nos puede tirar abajo, salvo nosotros mismos. Que Dios les bendiga.